Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues nada, un placer aquí recordando y rememorando ciertas batallitas y ciertos episodios históricos. ¿Te has traído los pantalones idóneos para el camello? Sí. Por supuesto, el camello, que es lo principal. El camello, estamos hablando de un animal. Y luego todo lo demás, lo que vaya surgiendo alrededor del personaje que hemos elegido para esta semana. Sí, Lorenz de Arabia. He leído sus libros, he estado en Wadi Rum, en Jordania, y luego al ver la película que está rodada allí en parte, también tiene algunos exteriores allí en Jordania, es una pasada. Uno se siente, ¿no?, un poco Lorenz de Arabia cada vez que cruza ese desierto maravilloso allí en Jordania, ¿no? Sí, yo creo que la gran mayoría de los oyentes tendrán el recuerdo de Peter O'Toole, está claro, ¿no? La película del 62 que le dio pues una popularidad tremenda, porque mucha gente posiblemente desconociera quién era Lorenz de Arabia fuera del Imperio Británico. Y claro, es un personaje que, como está, lo que suele ocurrir, ¿no?, con casi todos ellos, lleno de contradicciones, de claroscuros, de una vida en principio pues bastante taciturna, bastante introvertido, y luego por distintas razones, pues bueno, él forma parte, ¿no?, de uno de los momentos más cruciales de esa Primera Guerra Mundial, en concreto pues con todas las revueltas árabes, y sobre todo con un momento muy específico para el mundo árabe, del cual pues todavía están coleando las consecuencias, ¿no? Porque el mundo árabe quería crear un estado uniforme, libre, muy genérico, ¿no?, donde se uniera a todas las culturas, a todas las etnias árabes. No sabían dónde se metían. No sabían dónde se metían. Lorenz se lo creyó en parte porque, bueno, él trabajaba evidentemente para el gobierno británico. Él, de hecho, empieza en el Arab Bureau, que es un poco pues dentro de ese departamento de inteligencia que tenía el gobierno británico en el Cairo, y le encargan pues misiones de espionaje, por otra parte, pero también de coordinación de esas tribus beduinas, donde por entonces era necesario que se unieran para atacar ¿a quién? Para atacar al Imperio Otomano. Por entonces los turcos eran un imperio, estamos, ya digo, dentro de la Primera Guerra Mundial, y interesaba pues desgastar ese frente, ¿no?, ese frente que estaban además apoyando a los alemanes. Así que Inglaterra pues utilizó sus mejores hombres, entre ellos a Lorenz de Arabia, que sabía árabe, que además conocía muchísimos idiomas, para infiltrarle allí y para ver si a través de su carisma y sobre todo de sus contactos pues podía acceder, como así fue, ¿no?, con el príncipe Faisal, y en ese momento pues a ver qué se podría hacer para horadar un poco lo que eran los cimientos del Imperio Otomano, que por cierto los árabes estaban muy en contra de lo que querían imponerles, entre ellos también la lengua. Entonces, bueno, en principio tenía un caldo de cultivo como muy favorable, pero luego la realidad, y ahora lo comentaremos, pues se fue encontrando con muchísimas dificultades, porque el pueblo árabe no estaba tan unido como parecía, las tribus bereberes y las etnias pues se peleaban entre ellas, y bueno, pues él tuvo que hacer una especie como de guerra de guerrillas, con ciertos éxitos, con ciertos fracasos, y al final, pues bueno, ha pasado a la posteridad, más que por sus éxitos, más bien por sus fracasos y por la película que se hizo sobre él. Desde luego, todo un personaje, toda una historia, todo un momento convulso, ¿no?, esa primera mitad del siglo XX, en todo aquello relacionado con el Mediterráneo Oriental, con el Próximo Oriente, ese Imperio Otomano que empezaba a deshacerse, ¿no?, con esa sede en Turquía, lo que era el núcleo primigenio, ¿no?, de ese imperio, y que, como bien decías ahora, pues quizás el mundo árabe no estaba tan unido, al igual que tampoco está ahora, en aquella época. Bueno, Jesús Callejo, cronauta, ¿qué ibas a decir? ¿Que te he cortado? No, nada, que vamos a ello, tú tenías razón, vale. O sea que ahora entraremos en detalles con esta exposición que has hecho. Muy bien. Bueno, Jesús, pues tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 6 de julio de 1917. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús Callejo, ¿dónde estamos? Me has traído a la vorágine de la batalla.
Sí, uno de los momentos cruciales de esa revuelta árabe que te comentaba al principio. Estamos, pues con las tropas, en fin, los miles de combatientes irregulares procedentes de distintas tribus beduinas atacando a las tropas turcas, y estamos en el puerto de Aqaba, al lado del Mar Rojo. Y es uno de los momentos decisivos precisamente para demostrar la autoridad que tiene Lawrence de Arabia a la hora de conquistar ciertas posiciones muy fortificadas, porque de hecho tienen sus cañones. Se pensaba que era inexpugnable esta fortaleza, este puerto de Aqaba, pero sin embargo Lawrence convenció a muchísima gente y sobre todo a muchísimas tribus beduinas para que fueran al ataque. Y efectivamente, están entrando, es otro de los episodios que se ve, por ejemplo, en la película de Lawrence de Arabia, y contra todo pronóstico logran conquistar Aqaba. Lo que en principio tendría que ser un hito importante, ¿no? Porque, bueno, es verdad que Lawrence como tal no era el que lideraba esta revuelta, porque estaba liderada por dos de los líderes más importantes, que era Sherif y Auda Bontaji, pero sí que era el momento en el que él, además le estamos viendo con su camello, porque hay muchísimos caballos, hay camellos, pero él sobre todo siempre con su camello, que tuvo sus problemas, ¿no? Porque al final accidentalmente le pega un tiro al camello y al final casi él muere en esta revuelta, ¿no? Dentro del fragor de la batalla, pero sí que consiguen ganar y sobre todo pues asentarse en una de las posiciones claves y estratégicas que para el Imperio Otomano fue más que un golpe militar, fue un golpe psicológico, ¿no? Porque evidentemente Aqaba para el Imperio Otomano como tal no significaba mucho, era más como un golpe en la mesa, como diciendo aquí estamos nosotros. Pero al final es un lugar estratégico porque yo lo conozco muy bien y Ana Caballero, que está detrás del cristal, también conoce a Aqaba, porque los dos fuimos juntos a Jordania hace más de 20 años, fíjate. Y Aqaba es una ciudad que hace frontera con Israel, Jordania y Egipto. ¿Sí? Es un lugar neurálgico. En aquella época no existía todavía el Estado de Israel y, bueno, abriendo un paréntesis, jamás he visto mayor gente de color azul cruzando, llegando a Aqaba, de los mareos de la gente por esa motora que utilizábamos desde Sharm el Sheikh en la península del Sinaí hasta Aqaba, la gente mareadísima. Pero bueno, cerramos paréntesis. Aqaba es un lugar absolutamente estratégico, camino en este caso de Jordania, de ese Wadi Rum y de esa ciudad de Petra maravillosa. Sí, no, ya te digo, efectivamente, a ver, como estrategia sí, pero te quiero decir, si solo fuera esta ciudad, ya te digo, no hubiera representado demasiados logros, porque lo que se buscaba era algo más. Es decir, esto ya te digo que era más bien un golpe psicológico de que se podía conseguir una plaza tan fortificada como era este puerto de Aqaba, pues parte de las tropas beduinas. Sí que al poco tiempo se empieza a dar cuenta Lawrence de que hay una serie de problemas, y es eso, que las etnias se quieren repartir el botín, o sea, no les interesa tanto la unificación de todo el grupo, ¿no? Sino un poco pues más esferas de poder, sobre todo por parte de los distintos jefes y líderes árabes, y eso le desanima un poco a Lawrence de Arabia, porque sí es verdad que, bueno, que se consigue, ¿no? Un poco pues a nivel estratégico, a nivel estructural, los daños que infligen a los turcos no es tanto, es decir, hay 300 muertos, que no está mal, hay más de 300 heridos, pero eso para los turcos no es suficiente para que les impida el resto de las estrategias que están manteniendo contra el pueblo árabe. Entre ellos, ya sabes que la principal obsesión que tenía Lawrence de Arabia era dinamitar con explosivos. Por cierto, es el primero que utiliza explosivos en Oriente Próximo para dinamitar el tren, la vía férrea que conduce en Damasco con Medina, que ahí sí que les estaba haciendo daño porque era la principal vía de suministros. Aqaba sí que funciona durante un tiempo hasta que se dan cuenta en Lawrence de Arabia que aquello es un guirigay, que no consiguen esa unidad que él quería establecer, para luego atacar otro tipo de defensas turcas y otomanas dentro de toda la zona del Mar Rojo. Pero bueno, sí es cierto que a efectos de victoria, a efectos de que él le llegaran a consolidar como coronel, porque empieza como teniente, llega a capitán y le nombran coronel, sí que eso le sirvió un poco como refrendo para que las distintas tribus árabes confiaran en él, que se dieran cuenta que tenía un poder de estrategia tremendo. Lo que no se sabía hasta ese momento, fíjate que estamos en una época muy concreta que es julio del 17, lo que no se sabía es que ya se había hecho un pacto secreto entre ingleses y franceses, donde ya estaba
todo el botín repartido, ¿no? Por eso te digo que al final acaba con el tiempo lo que en principio parecía muy importante como eslabón, ¿no?, de una cadena de futuros éxitos. Las estrategias políticas, en este caso de espionaje y diplomáticas, esa especie de subterfugios oscuros que adoptó tanto el Reino Unido como Francia, sí que llevó al traste todo este tipo de victorias. Pero bueno, nos hemos venido aquí en el cronovisor porque efectivamente este es un hito importante para Lawrence de Arabia, y luego veremos un poco las consecuencias que generó las distintas estrategias desarrolladas por él, entre ellos, ya te digo, el uso de explosivos, porque hasta ese momento no se había utilizado, y eso fue como una especie de novedad, y por supuesto pues tuvo un éxito indudable, pero no solo conseguía éxitos con los explosivos. Al final la labor diplomática fue fundamental, y eso el príncipe Faisal lo sabía. Antes, Jesús, lo comentabas, ¿no? Y hemos empezado este programa de Ser Historia con un fragmento de la película Lawrence de Arabia, una película del año 1962, y cuando hablamos de cine, aquí en Ser Historia, siempre nos gusta contar, pues, iba a decir un crítico, no es crítico, es un entusiasta, es un enamorado de la historia del cine, del mundo del cine, editor de Notorious Ediciones, ha publicado recientemente, precisamente, Lawrence de Arabia, el libro del 60 aniversario. Guillermo Balmori, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tus palabras, encantado de estar aquí contigo, como con vosotros. La película, lo decía Jesús Callejo antes, es todo un clásico y fue la manera de dar a conocer a un personaje muy desconocido, quizás muy conocido en el mundo británico, pero fuera de ese ambiente muy desconocido, además con todo ese boato que rodea el mundo oriental, el mundo árabe, una película extraordinaria. Pues sí, es considerada una de las mejores películas de la historia del cine. O sea, siempre aparecen las listas estas, ¿no?, de mejores películas. Casi todo el mundo, mucha gente la vota como tal. Tuvo además 7 Oscars, entre los cuales tuvo mejor película y mejor director. Y como decís, fue una manera de dar a conocer más a conocer esta figura no muy conocida en algunos países, y además fue una manera de verle de otra manera, ¿no? Es decir, a pesar de que había sido muy laureado por una especie de lobby que había, ¿no?, en Inglaterra para adularle, luego salieron libros en los cuales se le consideraba incluso un mentiroso, un fabulador o un egocéntrico, una persona de la que no te podías fiar mucho la película. Lo que hace es abordarle de una manera mucho más intimista, de una persona conflictiva consigo misma, de una persona con muchas dudas, y una persona casi le hace más víctima de las circunstancias que otra cosa, ¿no? Además, lo acabas de decir, ¿no? En ese escenario también tan maravilloso que entra por los ojos, ¿no? La película rodada en parte también en Wadi Rum, en Jordania, en esos escenarios naturales donde se desarrollaron las batallas y los conflictos en los que participó Lawrence de Arabia. Era la primera vez también que se proyectaba esa imagen, ¿no?, de sofisticación y de boato, de ese lujo oriental en una gran película. Efectivamente, David Lynch es un gran director, uno de los grandes directores de la historia del cine, muy preciosista, ¿no? Como dices tú, un director que le gustaba mucho hacer esas tomas pues muy cuidadas y muy estudiadas. Le fascinaba el desierto y le fascinaba casi como le fascinó al propio Lawrence, ¿no? Él decía además que quería que la película mostrase no solamente el desierto de dunas, porque ese desierto quizá de las películas de Valentino, del Hijo del País, que Hollywood siempre había mostrado en las películas de María Montes, por ejemplo, muy hollywoodienses. Él quería demostrar que el desierto tenía muchos aspectos, no solamente era la duna, y efectivamente le dotó pues de esa belleza y de ese traje blanco, ¿no?, de Lawrence. Siempre tenía por cierto muchísimos trajes iguales, porque enseguida los sudaba y los empapaba, claro, pero dio una imagen, no solamente él, sino acordaros de la música maravillosa de Lawrence de Arabia, ¿no? Exacto, acompasada con esa música, es todo como de ensueño, ¿no? Parece un paisaje de ensueño. Guillermo, antes es que estábamos comentando, ¿no?, el ataque a la ciudad de Aqaba, y evidentemente en la película se recrea, claro, los escenarios que aparecen allí. Mucha gente se puede quedar sorprendido porque no estaríamos hablando de los desiertos de Siria o de Jordania, sino que esa carga de caballería árabe contra los cañones turcos se hace en Carboneras y en la playa del Algarrobico, ¿no?, me parece.
Es cierto, sí, se roda en Almería, se recrea toda la ciudad allí y también se roda en Sevilla, aparte. Es una película que está rodada en España, parte de ella. A David Lean le encantaba rodar en España porque ya desde también lo haría luego con Doctor Zhivago, se dio cuenta, él y sus colaboradores, de que en España había, según decía él, palabras de él, profesionales maravillosos del cine, ¿no? Había unos cámaras, unos pues de todo, decoradores, de todo, le parecía de los países que tenían una equipación y un talento cinematográfico más sobresaliente, decía él, y eso le llevó, a pesar de que Hussein de Jordania sí que había dado contó casi con el apoyo prácticamente en todo de él a la película, pues la verdad es que rodó en España como a él también le gustaba rodar, ¿no? Uh-huh. Además de Peter O'Toole hay otra gran estrella, ¿no? Que ya era una estrella muy conocida en el cine egipcio, pero que aquí quizás es el momento de saltar, ¿no? al cine internacional, que es Omar Sharif. Yo tuve la oportunidad de conocerle en El Cairo, de verlo también aquí en Madrid, un tipo realmente extraordinario, con muchos lazos precisamente con la capital de España, con Madrid, donde vive uno de sus hijos. Omar Sharif le daba ese toque exótico también, ¿no? El acento de origen egipcio, de origen árabe, pero hablando en un inglés muy particular, todo ello le daba mucha credibilidad a la película. Totalmente. Tú ten en cuenta, os daréis en cuenta que en un principio el papel que hace Omar Sharif no era para él, era para Maurice Ronet, que era un actor francés. Se había pensado incluso en la Alain Delon para ese papel, pero al final se lo dieron a Maurice Ronet, y estando contratado ya Maurice Ronet, Omar Sharif aparece allí porque entre la gente que hablaba inglés, que vivían en el entorno, pues empezaron a coger gente, actores que hablaban inglés para papeles secundarios. Él, que ya era una estrella en su país, en todo Oriente, una estrella consagrada, le dieron un papel tan pequeño que a él le parecía ridículo, pero con tal de trabajar con David Lean, que era un director que a él le encantaba, se acercó al rodaje. Una vez que fue allí, David Lean lo vio esos ojos maravillosos que probablemente tú también verías, Nacho, conociste estos ojos tan expresivos, acuosos, ¿no? Diría yo, que luego lo reflejaba muy bien David Lean, tanto aquí como en Doctor Zhivago, y entonces es cuando decide, pues de alguna manera, despedir a Ronet y cogerle para el papel, uno de los papeles principales, porque entre comillas, se enamoró de esa mirada, ¿no? Además, él es el que le pone ese bigote, que nunca lo había tenido Omar Sharif, y a partir de entonces, fíjate lo que sería el bigote para Omar Sharif, toda su personalidad, ¿no? Se la da David Lean en la película. Mira, una de las escenas más polémicas de la película, una película que dura 3 horas y media, recordemos, o sea que hay que tener un buen aguante de palomitas, pero bueno, la película, la verdad es que en el momento que entras en la historia, pues te engancha desde el primer momento. Pero hay una de las escenas polémicas que queda reflejada en la película, yo no sé si en la versión original se mantuvo o no se mantuvo, ¿no? Y no tanto en la versión extendida. Me refiero cuando Lawrence de Arabia es capturado, estamos hablando de noviembre de 1917, cuando es capturado por los turcos, mientras estaba reconociendo el terreno, ¿no? Alrededor del nudo ferroviario que se empeñó en ir destruyendo, ¿no? Al sur de Damasco. Y bueno, y ahí es cuando dice que le torturan y al parecer hacen algo más, ¿no? Yo no sé, sabes que en Los 7 pilares de sabiduría él también cuenta este episodio. Tú antes has dicho que él se le ha acusado de que fabulaba mucho, de que se imaginaba algunas escenas que a lo mejor no ocurrieron. Entonces me gustaría saber un poco tu opinión. En la película queda un poco diluida esa escena, pero que al parecer fue bastante traumático para la vida de Lawrence de Arabia. ¿Nos puedes un poco comentar qué pasó ahí? Sí, bueno, es una escena no clara, pero de sodomización, ¿no? Es una escena, además, famosa. Estamos hablando del año 1961, que estaba el Código Hays en pleno... Estaba cayendo ya mucho. El Código Hays no era lo mismo en los años 40, 50, que en esta época, que ya estaba... Le faltaban, digamos, le faltaban 4 años, yo creo, para ya casi darse por vencido, ¿no? Con lo cual era mucho más laxo en sus manifestaciones y en su permisividad. Sí que es verdad que la película también es una película... considera coproducción con Reino Unido, con lo cual no estaba tan atada, ¿no? a ese código Hays, pero sí que es verdad, esa escena, como tú dices, siempre se mantuvo ahí, no se quitó en las siguientes reediciones, porque sí que es verdad que la película, como dices tú, era muy larga, y los cines que querían hacer más pases, porque tuvo mucho éxito la película, no les daba el día, las horas del día para pasar los pases que ellos querían pasar, porque claro, un pase ocupaba muchas horas del día. Al final
decidieron quitarle 20 minutos, entre los cuales está, por ejemplo, una escena que a David Lean le gustaba muchísimo, le dio mucha pena quitar, que era la escena, no sé si acordáis, cuando el accidente de moto del principio, las gafas que quedan enganchadas en un zarzal. Sí. Esa toma de las gafas en el zarzal, por ejemplo, sí que se quitó, y a David Lean le dio mucha rabia, a pesar de que fue el propio David Lean, y eso se lo tendría que agradecer él también, el que se encargó de quitar estos 20 minutos. No se lo hizo otro, lo hizo él, con mucho dolor, pero lo hizo él. Cuando la película se pasa por televisión, pues cuando toca ya los primeros pasos televisivos, las televisiones se vuelven a quejar otra vez y quieren quitar otros 15 minutos más. Es decir, que y David Lean vuelve otra vez a reducir él personalmente otros 15 minutos, asegurándose o haciéndoles prometer que esa versión televisiva nunca se pasará a cines, cosa que eso no pasará, porque al final en cines incluso se llegará a pasar la versión televisiva. Al final, como sabéis, me imagino, a través de personas muy interesadas en la película, se logra reconstruir en esa versión definitiva, que es la que podemos disfrutar hoy en Blu-ray o en DVD, y todas esas escenas son recuperadas milagrosamente, porque incluso se recuperó nada más lo que era la imagen, pero no el sonido. Tuvieron que otra vez llamar a Peter O'Toole y a los actores para que doblasen esas imágenes que habían encontrado. Qué curioso, es la historia, el background, ¿no? Lo que se esconde detrás de la historia de las películas, con esos elementos históricos también que nos acercan un poco a conocer los personajes, ¿no? A caballo entre la literatura, la creatividad, ¿no? De un artista como David Lynch en esta ocasión, bueno, pues plasmando ese momento de Lawrence de Arabia en esa película del año 1962. Os recomiendo este libro, Lawrence de Arabia, el libro del 60 aniversario, con un montón de fotografías, con un montón de historias, con un montón de anécdotas de todos los protagonistas, y sobre todo también ese trasfondo histórico que hay de la película. Guillermo Balmori, editor de Notorious Ediciones, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias. Un abrazo. Jesús, hablar con Guillermo, la verdad es que es como un pozo de sabiduría, ¿sabes? Dices, bueno, le voy a pillar en esto, le voy a pillar en lo otro, y el tío se lo ha visto, ¿eh? se lo ha visto. Y varias veces, además. Y varias veces, sí, la verdad es que sí. Yo he tenido la suerte de trabajar con él ahora en un libro que va a salir dentro de poquito, sobre los 90 años de la película de La momia, de Boris Karloff, sí. Y ha sido una experiencia maravillosa. Estos libros que tiene del 70 aniversario, el 60 aniversario, el 50 aniversario, los aniversarios de artistas, del nacimiento de artistas o de películas son realmente interesantes. Y en el caso de Lawrence de Arabia, de esta película, lo decíamos al principio, ¿no? Es la forma, yo creo, cuando le dices ahora a alguien Lawrence de Arabia, va automáticamente no a ese libro de los 7 pilares de la sabiduría y tal, que lo puedes encontrar en cualquier librería, sino a la película. Bueno, la película refleja muy bien un poco la personalidad de Peter O'Toole, es verdad, esos conflictos internos que él tenía, en fin, no estaba muy seguro de su misión, luego se confirmó porque no estaba tan seguro, porque le estaban engañando tanto a él como al pueblo árabe, ¿no? Y también por esas dudas, ¿no?, existenciales que quedan muy bien reflejadas en la película. Es verdad que una película de 3 horas y media te da tiempo para desarrollarlo, en hora y media no tanto. Pero sí que luego refleja un poco los acontecimientos básicos, tanto los que ocurrieron durante esa Primera Guerra Mundial y la participación suya en las revueltas árabes, como en lo que hizo posteriormente. Incluso, fíjate que la película, lo ha dicho Guillermo, empieza con el accidente de moto. Es un accidente de moto que ocurre en 1935, como consecuencia del cual muere. Entonces siempre se habló si fue una muerte accidental o realmente había una conspiración ahí para quitarle de en medio, porque empezaba a ser molesto. Claro, una vez que termina la Primera Guerra Mundial y no se consigue lo que se consigue, por una parte, para el gobierno británico es como que le estorba. De hecho, él se mete como piloto en la RAF y hace distintos trabajos, siempre con seudónimo, para que veas un poco, ¿no?, cómo intentó ocultar la personalidad. Pero es que también para el pueblo árabe tampoco ya le tenían en consideración, porque consideraban que fue un espía que les engañó de forma deliberada. Entonces él tampoco tenía ya mucho predicamento dentro de lo que luego se conformaron las fronteras de Siria, del Líbano y de Jordania, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cayó en desgracia. Eso se refleja más o menos en la película.
Y sí que, sobre todo, el ambiente, ¿no? Ese ambiente de ser. Ten en cuenta que cuando se rodó la película había temperaturas de 50 grados. Que se nota además cómo estaba sudoroso y cómo lo pasó mal. De hecho, perdió se habla de entre 15 y 20 kilos que perdió durante el rodaje de la película. Todo eso se va notando y de alguna forma se transmite al espectador. Entonces ahí David Lean yo creo que hizo una labor impecable. El rostro de Peter O'Toole es que coincidía, cuando tú ves las fotografías de Lawrence de Arabia, coincidía muy bien, menos mal que fue él y no Marlon Brando, por ejemplo, que fue otro de los candidatos, porque yo creo que no hubiera dado el perfil, por lo menos físico. Y las distintas escenas, como esta que acabo de comentar, ¿no? En Teherán, en fin, donde le violentan sexualmente, que por eso yo le he preguntado, no sé si se mantuvo durante todo el tiempo, ¿no? Esa escena, pero que fue muy importante en la vida de Lawrence y sobre todo lo que ocurrió un poco más tarde, un año después, cuando él está en Tafas, en septiembre de 1918, donde pasa a cuchillo prácticamente a todos los turcos porque dice que tenía todavía un resentimiento cuando los pudo haber hecho prisioneros perfectamente, ¿no? Entonces parece que esa animadversión de matar a las mujeres, a los niños, ¿no? No encajaba muy bien en la personalidad de Lawrence, entonces lo justifican con lo que le pasó, ¿no? En Deraa, al sur de Damasco, cuando le torturan los turcos. Bueno, pues todo ese tipo de cosas sí se van un poco reflejando y yo creo que es lo importante, ¿no? Pero bueno, para mí lo más importante es lo que ya había ocurrido un año antes, en 1916, digo un año antes de la toma de Aqaba, que fue el acuerdo de Sykes-Picot. Y ese acuerdo de Sykes-Picot del 16 de mayo de 1916 es donde se reparten alegremente, tanto el Reino Unido, Irlanda como la Tercera República Francesa, se reparte lo que se llamaba y lo que se sigue llamando Oriente Próximo y antes se llamaba Asia Menor. Bueno, ahí se podría decir como una especie de titular periodístico que nunca se hizo tanto daño con tan poca gente, ¿no? Porque eso es lo que generó unas consecuencias muy nefastas que todavía las estamos sufriendo y que eso es lo que le hizo que cayera en desgracia, ¿no? Lawrence de Arabia, porque ese pacto donde se reparte, pues es el Reino Unido, se reparte toda la costa del mar Mediterráneo hasta el río Jordán, se reparte Jordania, se reparte el sur de Irak, donde se le dan al príncipe Faisal el dominio, ¿no? el reino, se reparte Haifa, se reparte distintos pueblos, lo que sería un poco Transjordania, ¿no? Que se lo dan a Abdullah. Y Francia pues se reparte lo que sería Siria y de Siria luego sabes que desglosa el Líbano. Bueno, pues todo ese pacto es más importante de lo que nos podemos opinar, no solo para esa zona geográfica, sino para el resto de la humanidad. Porque ahí estaba ya latente los conflictos que luego fueron surgiendo. Ahí estaban latentes como consecuencias, me refiero. Primero, que le negaron las promesas hechas a los árabes por parte de Lawrence de Arabia, o sea, le dejaron como un mentiroso, porque entonces se quedó en papel mojado. Eso le fastidió, ¿no? El que no se creara una patria nacional, una patria unida, una patria árabe, ¿no? En la zona de la Gran Siria, como así se llamaba. Por otra parte, no se decidió en este caso tener en cuenta ni las etnias, ni la geografía, ni la religión, ni las lenguas, y eso generó pues conflictos luego entre las distintas tribus árabes y que estos países muchas veces estuvieran tomados por tiralíneas, con independencia de que los kurdos, por ejemplo, pues estuvieran ahora diseminados en Irak, en Irán o en Turquía. Bueno, pues todo eso es a raíz del acuerdo de Sykes-Picot de 1916. No quería acabar este cronovisor, Jesús Callejo, crononauta, que estamos dedicando a Thomas Edward Lawrence de Arabia, más conocido, sin hacer mención a... No siempre estuvo batallando, ¿no? Yo, por ejemplo, las primeras fotografías que vi de él, antes de ver la película, son esas imágenes posando con Leonard Bulley en esas excavaciones en Ur. Tuvo también su apego, ¿no? por la arqueología, por el conocimiento, en definitiva, de la historia de Irak, en este caso, ¿no? Leonard Bulley descubrió las tumbas reales de Ur en la década de 1920, 1930, estuvo excavando allí mucho tiempo y hay muchas fotografías donde aparece con Lawrence de Arabia, vestido además no como en la película, sino vestido de inglesito, con los pantalones, las medias esas hasta las rodillas y la americana, ¿no? Tenía muchas facetas este personaje. Hombre, a ver, le interesó muchísimo la arqueología, evidentemente. Si tú quieres congraciarte con distintas tribus árabes, primero no solo tienes que conocer su idioma, tienes que conocer también sus costumbres, sus leyendas y por supuesto su historia. Y dentro de la historia
está toda la parte arqueológica. Le interesa muchísimo. En los 7 pilares de la sabiduría se dedica a muchos de los pasajes a esas investigaciones que él hace sobre el terreno, porque las encuentra, a veces no de forma deliberada. Ten en cuenta que él recorre prácticamente Siria en solitario cuando es jovencillo y ahí se va encontrando pues con distintos personajes, personas sabias, que le van contando los secretos, ¿no?, de las ciudades y de los castillos que él tiene pues la suerte, ¿no?, de encontrar en una época en que todavía no entró en estos conflictos bélicos, ¿no? Por eso él conocía el árabe como lo conocía, igual que conocía el francés, igual que conocía unos 7 u 8 idiomas, que le permitía precisamente entablar esa conversación con los pueblos con los que él entraba en contacto. Entonces, evidentemente era una persona muy culta, leía muchísimo y la arqueología y la historia para él era fundamental, pero sobre todo también las tradiciones. Por eso él no entendía muy bien cómo el gobierno británico no tenía en cuenta esa sensibilidad, que él sí la tenía, y cómo al final pues le dejaron un poco al pie de los leones cuando le dijeron que todo lo que él había dicho como promesas tanto al jerife Hussain como a sus hijos, pues que no servía para nada. Bueno, pues eso le dolió muchísimo, porque ahí se dio cuenta de la poca sensibilidad que tiene la política y la diplomacia de cara a los conflictos reales, ¿no?, cuando estás en el terreno. Yo creo que esa es una de las enseñanzas que por lo menos a mí más me impactó de Lawrence de Arabia, es decir, cómo él al final fue un peón dentro del espionaje británico, pero un peón que sí supo inmiscuirse dentro de esas tradiciones árabes y posiblemente fue de los occidentales que más conocía el mundo árabe, pero eso al final no le sirvió de nada. O sí, porque al final ya sabes que esto es un juego de ajedrez, que esto es geopolítica, y él fue pues uno de los responsables de que Próximo Oriente pues esté constituido como está constituido actualmente. Casi el Pedro Baños de la época, podríamos decir, ¿no? Un poco así, pero jugándose más la vida. Sí. Desde luego. La figura de Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia, conocido por esa película de David Lynch del año 1962. Él ha sido el protagonista de nuestro cronovisor de hoy, junto con Jesús Callejo, crononauta, como siempre. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos la próxima semana con otro episodio, esperemos que no tan bélico. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.